en terreno peligroso. ¿Cuántos dicen amén todavía? Amén, amén. Denle un fuerte aplauso al Rey. Pero con ganas, ¿no? Ahí tenemos la letra E. La letra E, yo creo que estamos entrando allí, ¿sí? PowerPoint 5. La letra E. Además de soportar la persecución en la página número 2. Además de soportar la persecución, la iglesia tuvo que luchar contra herejías como escríbanlo, agnosticismo. Agnosticismo. O sea, los gnósticos. Los gnósticos. La palabra es agnosticismo. ¿En qué creía este movimiento? Este movimiento insistía en la salvación por medio de una sabiduría secreta o gnosis. La palabra griega de sabiduría, mírenme aquí, la palabra griega de sabiduría es gnosis. ¿Ok? Gnosis, díganlo, gnosis. Gnosis, esa es la palabra griega de sabiduría y significa ¿qué? Conocimiento. Amén. Amén. Entonces ellos creían que la salvación era por medio de sabiduría, por medio de conocimiento. Proclamaban el conocimiento superior basado principalmente en ¿qué? Escríbalo, en filosofías, en misterios de iniciación, la segunda palabra, iniciación, y número 3, elementos de magia. Eso creían ellos. Entonces, ¿qué sucedía? ¿Qué sucedía? En la letra I, los gnósticos no estaban conformes con lo que consideraban la simplicidad del cristianismo. Es demasiado simple. Nosotros hacemos ritos, nosotros hacemos fórmulas, nosotros hacemos liturgia, nosotros hacemos pasos que hay que dar para poder ser salvos e ir al cielo. Y estos nada más vienen diciendo que creer en Jesucristo será salvo tú y toda tu casa. ¡Aleluya! Es muy simple. Alabado sea el Señor. Ya me entró la unción ahora sí. Gloria al Señor. Y querían convertirlo en filosofía para poder alinearlo con otras filosofías que abundaban en ese tiempo. ¿Se está fijando? Abundaban las filosofías, abundaban todas las enseñanzas, abundaban todo eso. Y querían el cristianismo hacerlo igual que todo lo demás que había. ¿Dicen amén? Ahora, si vamos a la letra F, página 2, F, los gnósticos sentían que la materia, póngate mucha atención en eso porque no quiero explicar tanto. Los gnósticos sentían que la materia es enteramente mala y el espíritu totalmente bueno. Surgía entonces escríbale, contradicción. Había una contradicción. ¿Qué era la contradicción? ¿Cómo era posible que un Dios bueno podía crear un mundo malo? Si eso era posible, entonces esto concluía que la creación no era obra de Dios. Porque si Dios es bueno y enteramente bueno, así creían, entonces ¿por qué sucede todo lo malo del mundo? Decían ellos, ¿saben de qué? Entonces Dios no es Dios y no hay creación y Él no hizo nada. En este punto de gnosticismo, póngame mucha atención la juventud que está yendo a la universidad. Porque todo lo que enseñan ahí es saberte mover por tus 5 sentidos, lo que ves, lo que oyes, lo que palpas, gloria al Señor, y puro conocimiento, y te hacen más burro de lo que entraste. Y las cosas del Espíritu son del Espíritu. Las cosas del Espíritu se disciernen por el Espíritu. Ustedes entraron a la universidad para prepararse, para tener un buen trabajo, para alimentar a su familia, para cambiar la comunidad, gloria al Señor. Pero no se dejen engañar por todas las enseñanzas de todos los profesores, porque a veces son los que andan peor. Amén. Seguimos adelante. La letra G. Los gnósticos también negaban la plena divinidad y la plena humanidad. Sí, escríbalo. Divinidad y plena humanidad de Jesucristo. ¿Qué era eso? Los gnósticos decían, no, Jesucristo no es divino. No es todo divino. Póngame mucha atención sobre eso, porque en este tema del gnosticismo, gloria al Señor, y de las religiones comparativas, como les llamamos nosotros en el estudio de religiones comparativas de mi doctorado, estuvimos meses y meses estudiando. Así que póngame bien listo, que si no me escucha,
no va a entender, menos va a entender. Esto es muy importante. Ahí es donde empezaron todos los problemas en la iglesia primitiva, no en la iglesia primitiva, sino con los gnósticos, que empezaron a envenenar a los cristianos, no a los apóstoles, a los cristianos. Empezaron a envenenarlos y decir, ¿sabes de qué? Jesús no es todo divino, tampoco es todo terrenal. ¿Es todo divino o es todo terrenal? ¿Es 50 y 50% o es 100%? ¿Qué es? ¿100% o 50%? ¿O un 75 y un 25? ¿Qué es? Vamos a seguir estudiando mucho de eso, ¿verdad que está bueno? Ok, pero vamos a seguir para ahorrar mi tiempo. Amén. Entonces, los gnósticos también negaban la plenitud divina y la plenitud humana de Jesucristo. Decían que Jesús podía ser una de tantas emanaciones de Dios. Krishna, Buda, la Virgen María, el niño de Atoche, la Santa Muerte, todas esas son emanaciones. La Virgen María no es una emanación de Dios. Eso se puede estudiar por aparte en religiones comparativas en cuanto al catolicismo, porque era la madre de Jesús y nosotros creemos en la madre de Jesús, pero no creemos en la madre de Jesús que tenemos que orar a ella para que nos conteste las peticiones. Ella ya se murió y está en el cielo y se acabó. No contesta nada. Ok, entienda eso. Pero esto es algo muy importante. Ellos creían que era una emanación. Emanación quiere decir, emanating, emanación quiere decir que salió, brotó, salió. Era una parte de Dios nada más, era un pedacito de Dios nada más, brotó, emanó. ¿Cuántos dicen amén todavía? Aún en medio de tantas ideas confusas y heréticas, ponga atención, la iglesia se mantenía firme, predicando el poderoso mensaje de la salvación. A su nombre. Muy bien. PowerPoint 6. En el H, en la letra H, los apóstoles fueron muriendo y el último de ellos, ¿quién fue? Aquí escríbalo, Juan. En el siglo I, Juan murió, fue el último que murió. Juanito. Qué curioso, Juanito, el que se recargó en el pecho del maestro. El que allá en el Getsemaní corrió primero, pero luego fue el último que sobrevivió. Luego fue el último que recibió grande bendición. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Juan en el siglo I fue el último de los apóstoles que murió. Los hombres, discípulos por los apóstoles, los discipulados por los apóstoles, los sucedieron, o sea, le siguieron ellos. Fueron llamados aquellos hombres los padres apostólicos. Los padres apostólicos. Dicen amén. Ahí hay un paréntesis y escriba. Nomás le voy a dar 2 o 3 nombres de padres apostólicos. El padre apostólico Clemente, el otro era Ignacio, otro era Papillas y otro era Policarpo. 4 nombres de padres apostólicos y hay muchos más, hay como 50 o más, pero no vamos a estudiar nada de eso. Entonces, nomás Clemente, Ignacio, Papillas, Policarpo. Muy significativos porque tuvieron mucho que ver en el desarrollo de la historia de la iglesia primitiva. Dicen amén todavía. Más o menos ahí terminamos con el siglo II. Luego nos vamos a ir al siglo I, perdón. Nos vamos a ir al siglo II. En el siglo II es algo muy interesante. Amén. A comienzos de este siglo, el cristianismo estaba bien establecido. Bien establecido. Especialmente en ¿dónde? Escríbale allí, en Asia Menor. Ahorita, si nos da el tiempo, le voy a enseñar dónde está el Asia Menor, dónde se fundaron todas las iglesias y todo ese asunto. Pero vamos a ir por este enfoque. Amén. Especialmente en el Asia Menor. Amén. Ponme el pilar 2. Ahí está el 2, ok. Las comunidades cristianas se encontraban bien organizadas e iban madurando rápidamente. Pon atención. Mientras el mensaje de Cristo se esparcía notablemente por toda el Asia Menor. No solamente en el Asia Menor, sino que también empezó a entrar y empezó a impactar también hasta el Imperio Romano. Y aún más allá de las fronteras empezó a esparcirse el mensaje de Jesucristo. Dice un amén. Página 2, a mero abajo, número 1. Los creyentes desbordaban de entusiasmo. Andaban prendidos, andaban gozosos, andaban alegres. Amén. Confesaban su fe. Y la confesión de fe y la predicación, lo que hace mucha falta hoy, eran seguidas por señales, prodigios, maravillas,
obras del Espíritu Santo que hacía en medio del pueblo donde ellos predicaban. Amén, gloria al Señor. ¿Hasta dónde ha llegado la iglesia? Ha llegado la iglesia hasta el punto de decir, es que ustedes nomás hablan de puro milagro, es que es puro milagro, y puro milagro, y puro milagro. ¿Sabes de qué? Es lo que dice la palabra, que si eres de Dios te van a seguir las señales. Las señales te van a seguir y los milagros te van a seguir, gloria al Señor. No siempre estamos hablando de puro milagro, estamos hablando ahorita de doctrina. Alabado sea el Señor. Pero bueno, ¿quién le hace caso a la gente? Por eso no hay que ni hacerle caso. Amén. Ahí en la página 3, arriba, señales, milagros, maravillas del Espíritu Santo cuando se predicaba. Había, ponga atención porque esto es muy importante, escríbale, sensibilidad. Había sensibilidad a las operaciones del Espíritu Santo y también a los dones que fluían con libertad. Los dones que fluían con libertad. Mire hasta dónde hemos llegado hoy en día, que si hablas en lenguas en el altar te esconden en un cuarto. Una vez me platicó eso alguien, me dijo, aquí hay iglesias que están creciendo mucho, hablas en lenguas y te esconden rápidamente, gloria al Señor, en un cuarto y allá oran por ti, gloria al Señor. Yo le dije a esa persona, pues que me enseñen eso en la Biblia, cuando escondieron a los 120 en cuartos. Al contrario, toda la gente que les escuchaba y hablar en lenguas y se sorprendían y se prendían y decían, ¿sabes de qué está pasando con esto? Están hablando nuestras lenguas de todas partes, ¿qué les sucedió? Muy diferentes, dicen amén todavía. Número 2, la conducta de los cristianos empezó a llamar la atención del Imperio Romano, que veía en los cristianos una secta que seguía, escucha, algo extravagante. Algo extravagante. Precisamente ayer escuché a un gran, no, ni voy a decir gran predicador, un predicador en la televisión de la iglesia casi más grande de Estados Unidos, que dijo, retírenme de esa gente que habla en lenguas en público y hace escándalo. Eso es puro show, retírenme de eso. El cristianismo debe ser ético y con orden, en calma. Gloria a Dios, amén. Yo me gocé nada más, gloria a Dios. Sí hay que tener ética y sí hay que tener orden, pero hay que tener mucho cuidado porque restringimos al Espíritu Santo. Dice un amén todavía. A su nombre. Es algo extravagante lo que seguían ellos. Y que además de eso, amén, despreciaban a las demás religiones. Despreciaban a las otras religiones conocidas. Es que estos están diciendo que solamente Jesús es el camino. Y hay otros caminos. Y esas son mentiras del diablo. Jesús nada más es el camino. No hay otro camino. ¿Está caliente? Está bien. ¿Está bien? Yo soy la unción, yo creo. Letra A. Entonces comienza una presión notable por parte del imperio hacia los cristianos, ¿se fija? Las herejías continuaban y desde adentro, ponga atención, desde adentro se empezaron a levantar voces disidentes que ponían en peligro, ponga atención, la fe, pero ¿cómo? La fe tal y como la habían enseñado los apóstoles. Escríbale allí. Tal y como la habían enseñado los apóstoles. La fe. Pero de adentro de la iglesia empezaron a haber voces disidentes, o sea, voces divisorias, teorías diferentes, filosofías diferentes en cuanto a la fe, cuando los apóstoles ya tenían la doctrina que el Señor les había dejado. Ponga atención porque es muy interesante. Vamos al punto número 3 y vamos al PowerPoint 7, 8, 9 y 10. PowerPoint 7, 8, 9 and 10. Algo muy interesante. Dice, ahí en su página de lección, el canon. Empieza el canon. Y para eso, pues es un estudio muy largo, como le dije, ¿verdad? En materias de mi doctorado de hermenéutica profunda, se estudia todo eso y no hay tiempo ahorita.